nosotros nos gusta Chile, pero así es la condición que estamos, ¿no? Porque no tenemos derecho a nada. No voy a devolverme y no quiero volverme, por seguridad. Acá hay un tema humanitario que es grave y que tenemos que asumir. El ser humano deja de tener necesidades por no tener un RUT o por no tener una situación regularizada. Yo creo que nosotros en Chile no respetamos los derechos humanos de las personas migrantes como deberían. Nosotros somos los muertos vivientes acá en Chile. Hace 1 año y 7 meses, Diana salió de Colombia junto a su familia. La situación allá era insostenible. Las guerrillas internas del país amenazaban día a día la estabilidad de sus habitantes. Según cuenta Diana, durante las noches se acostaban, pero no sabían si amanecerían vivos al día siguiente. Me presenté a la frontera como a eso de las 12 de la noche la primera vez. Me negaron la entrada. Al siguiente día volví, fui. Me la volvieron a negar. Al tercer día volví, fui. Pero ya mi pareja estaba en el otro extremo de la frontera, en la frontera Chacayuta. Y tampoco no me quisieron dejar de entrar, que porque en ese entonces me dijeron que mis papeles eran falsos. No les importó que mis hijos se desgarraran a llorar, viendo a su papá al otro extremo. Fue muy triste esa vez. Ulises, el esposo de Diana, tuvo una oferta laboral en nuestro país, así que pudo entrar a Chile con una visa laboral para luego obtener una definitiva. Sin embargo, el proceso para esta madre de 2 hijos fue mucho más difícil. Tomé la decisión de pasar por paso clandestino. Fue una decisión dura de tomarla. Me tomé muchos días, incluso hasta me enfermé, de pensar que tenía que caminar tanto tiempo, tantas horas, y poner en peligro más que nada a mis hijos, porque es un paso que uno nunca sabe qué se va a encontrar, qué va a tener que hacer, cómo lo va a solucionar. Incluso no íbamos solos, pero tampoco íbamos seguros, íbamos a la de Dios. Razones también de reunificación familiar que son muy importantes, que es una causa que aumenta la migración, la reunificación de los hogares, que al mismo tiempo tiene una protección legal. Los países deben facilitar la reunificación de la familia. Así que, pero la razón fundamental es la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Yo salí de mi país hace 2 años y medio. Viví 1 año en Ecuador y de ahí me vine acá a Chile porque la economía de Chile estaba mejor que Ecuador. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, unos $23.000, versus, por ejemplo, $5.000 en Bolivia. Tiene el salario mínimo, son 323 euros, versus 110 en Bolivia. Y el tipo de cambio favorece. Entonces Chile ofrece un mejor ingreso económico, ofrece trabajo y además un país estable en lo económico y en lo político. Y entonces también ofrece seguridad. Si bien nuestro país posee múltiples convenios con países de la región, hay colombianos y dominicanos que deciden entrar de forma irregular. En el caso de bolivianos y peruanos, estos últimos tienen pasos fronterizos que facilitan los ingresos no autorizados. Pero en el caso de los primeros, el tráfico de personas y el difícil acceso a visas son un argumento para que rompan la normativa chilena. Después de caminar 8 horas y llegamos a una parte, descansamos, mis niños durmieron casi todo el día. No querían comer nada porque el cansancio no los dejaba. Solamente tomaban como líquido y ya no más. Igual hasta yo estaba supremamente cansada, pero era estar mirando a mis hijos si estaban bien o no, o descansar yo. Entonces siempre fue difícil. Ya después al otro día nos embarcaron hasta acá, hasta Antofagasta. En los controles que había no nos pidieron ninguna clase de documento, no sé qué haría la persona con las que veníamos pues encargadas. Y el destino fue acá, llegamos ya estando acá bien, entre comillas, decir que estábamos bien porque lamentablemente como que sentimentalmente uno no estaba bien y emocionalmente pues tampoco. O sea, uno queda totalmente destruido porque
son cosas que uno dice que a los hijos no les quiere que nunca les pase eso, porque es muy triste. Y llegamos acá y el que nos espera era mi esposo. Y eso es muy triste para mí, volver a recordar. Luego de la región metropolitana, Antofagasta es la región con más inmigrantes en Chile. Aquí la migración se ha convertido en un problema, debido al alto flujo de extranjeros que llega y decide instalarse en la región. El destino es atractivo, suponiendo que, por ser un sector minero, los sueldos son mejores. Sin embargo, quienes llegan a este sector encuentran otra realidad, donde los campamentos se convierten en residencias definitivas. El miedo a seguir en Colombia obligó a Carlos a salir lo más rápido posible. Tras 2 intentos de ingreso por Perú, decidió entrar clandestinamente por Bolivia. Pues una vez que ingresé aquí al país, fue lo siguiente, pues lo primero fue haber buscado una pega, ¿no? Y ubicarme en una parte al menos donde dormir, porque pues, como vuelvo y te digo, como estoy desplazado, no tengo familia, estoy solo aquí. Antofagasta sí ha pagado los platos rotos de un Estado que al día de hoy no tiene una ley migratoria actualizada y moderna, ni menos políticas públicas que vayan en respuesta de este boom de la migración. Es un desafío para nuestro país hacer una política migratoria como corresponde. Y creo que lo han dejado de lado. Y estamos pagando las consecuencias nuestra región. Y cuando llegamos acá, le pagamos a un señor ahí para que nos traiga y el señor nos engañó, en fin, que entramos irregular al país. Cuando llegamos aquí, que ya teníamos un mes, fuimos a la PDI, nos autodenunciamos porque supuestamente las personas que estaban así como nosotros no podían ni trabajar, ni salir, ni nada, y nosotros o no pueden, y nosotros en realidad lo que queremos es trabajar. Y fuimos y nos autodenunciamos, pero eso no nos sirvió de nada, porque cuando fuimos y nos autodenunciamos, lo primero que te dicen es que tú no puedes trabajar. Que tú por mientras te puedes quedar acá, vas firmando mensualmente, pero no puedes trabajar, porque tú estás irregular en el país. Nosotros somos los muertos vivientes acá en Chile. Exactamente. En aspecto migratorio se entiende que son personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Y eso significa que no han regularizado su situación o bien siempre se han encontrado de forma irregular en el país. La distinción es que algunos pueden ingresar como turistas, por ejemplo, y posteriormente no regularizar, es decir, no acceder a ningún tipo de residencia, sea temporaria, sujeta a contrato, etc. Y otros que de plano ingresan de forma irregular, porque no se les permitió el ingreso, porque se les solicitó una visa consular, es decir, porque en frontera no se les permitió el ingreso por parte de los funcionarios que en este caso, que están a cargo de la migración de frontera, son en la PDI. Hay algunos que entran engañados, otros entran de forma irregular en pasos fronterizos no autorizados con tal de ingresar más rápido a nuestro país. En ambos casos, el inmigrante no siguió el conducto regular establecido por la norma chilena. Autodenunciarse ante la PDI pareciera ser una alternativa que podría facilitar el proceso de regularización o de expulsión, pero hay casos en que esto no ha sido la respuesta. Pues en el momento quisiera salir del país, pero se me ha convertido, como tú dices, en un limbo. ¿Por qué? Porque obviamente yo estoy haciendo mis papeles, yo estoy yendo a la PDI, estoy firmando. Porque si tengo el carnet, tengo un trabajo. Y si tengo un trabajo, tengo como por lo menos sostener mi salud. El protocolo es bastante simple. Luego que se detecta un extranjero infractor, se debe tomarle una declaración policial, fijarle una localidad de permanencia obligada y elevar los antecedentes a la autoridad competente. Y también el extranjero queda sometido a control de firma.
y esas medidas se aplican hasta que la autoridad determine regularizar al extranjero o amonestarlo. Y esas amonestaciones pueden ser en dinero hasta la expulsión, depende de la infracción que haya cometido el extranjero. El no acceso al RUT o la regularización migratoria significa el limitar el acceso a un montón de derechos. Vivienda, educación, salud. Y además el Estado tampoco te da las posibilidades de regularizar. La pregunta es, ¿el ser humano deja de tener necesidades por no tener un RUT o por no tener una situación regularizada? Y si fuese así, ¿qué pasa con aquellas personas que intencionalmente ellas asumen que que han incurrido en algún tipo de infracción migratoria, pero que no es un delito, pero es una infracción migratoria y que junto con ellos no pueden llevar adelante una vida normal y adecuada porque a veces las autoridades o la institucionalidad se demora más en el proceso de estudiar mi caso? Esos son los hechos, lamentablemente, que tienen personas que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la vivienda, y esos son derechos que cualquier persona debe tener en el mundo y nuestro país no lo está dando. Entonces, acá hay un tema humanitario que es grave y que tenemos que asumir. Es que yo creo que puede incluso generar otro tipo de problemas, y van relacionados a la delincuencia, consumo de drogas, prostitución, etc. Alguien que lleva 6 meses buscando trabajo, que no cuenta con red de apoyo, llamémoslo familia, que podría, por ejemplo, sí tener un chileno, cae en algún momento en un tipo de desesperación. La persona no es que no quiera regularizarse, sino que no la dejan regularizarse, es un peligro que está fomentando el mismo Estado. No toda la mujer viene a lo mismo, mucha mujer viene a trabajar, a luchársela por la familia, por el hogar. Mucho hombre viene por lo mismo, pero lamentablemente a todos nos ponen en una misma bolsa y contra eso no hay nada que hacer, lamentablemente. Y la irregularidad migratoria no es un delito, es una falta administrativa. Es como que a ti se te venza, por ejemplo, el carnet de identidad y estés sin RUT. Eso no es un delito, es una falta administrativa. Entonces, lo primero es sacar la idea de la cabeza nuestra que alguien que está sin documento está ilegal, eso no existe, está en situación irregular. Y entonces puede regularizarse de manera de poder acceder al sistema de protección social. El objetivo es mantener ubicado al extranjero, porque en definitiva hay algunas infracciones que por ley no van a llevar al extranjero a la expulsión, pero hay otras que sí, como el ingreso clandestino, por ejemplo, que la sanción estipulada para esa infracción es la expulsión. Porque lo que yo digo es que por lo menos mientras termina el proceso de que extranjería diga qué va a pasar con uno, deberían de darle el permiso para uno trabajar en ese tiempo. Porque ya como quiera uno está acá. Porque ya lamentablemente ya uno está acá. Uno tiene que esperar la autorización de extranjería y una firma de la PDI para uno poderse ir a su casa, o si no la carta de expulsión. Hay cartas de expulsión que duran hasta 2 años para, hasta 3 años para salir. ¿Y qué yo voy a hacer en 3 años si no puedo trabajar? ¿Me muero de hambre? No como. Me voy a la calle a un refugio, el refugio sea que me mantenga. Entonces es peor, porque entonces ahí yo estoy viviendo del gobierno. Y yo no quiero vivir del gobierno, yo quiero trabajar. Porque además expulsar a migrantes, que en especial por ejemplo si son dominicanos, es muy caro. Porque cada persona que es expulsada tiene que ir acompañada por 2 miembros de la policía. Entonces no estamos hablando no de un pasaje, estamos hablando de 5 pasajes, 3 de ida, 2 de regreso, más los viáticos de la PDI, ya está hablando de aproximadamente 3,5 millones de pesos por expulsado. Nosotros no somos enemigos de los extranjeros. Nosotros, entre comillas, con la fiscalización y cuando detectamos a un infractor, también muchas veces, entre comillas, lo estamos regularizando por el hecho que mientras lo dejamos sometido a control de firma, ya nosotros le explicamos qué es lo que tiene que hacer, porque muchas veces el extranjero no sabe y permanece en la clandestinidad, huyendo de la policía, y después cuando toman contacto con la policía internacional, con los funcionarios, se dan cuenta que no somos los malos de la película. Creo que es complejo, nos gustaría que pudiese existir alguna solución al respecto, pero la legislación que gobierna esta materia en este momento establece que el procedimiento es de la forma en la que se desarrolla hoy en día, y por eso que el compromiso de la autoridad es tratar de sancionar
dentro del plazo más breve posible la situación de estos extranjeros para que puedan optar a un cambio de visación o en su caso para que puedan hacer abandono del país si lo estiman pertinente. ¿Ya? Pero la idea es no dejarlos en este limbo y eso es el compromiso que nosotros tenemos y tratamos de obrar de aquella forma. La ley establece que el ingreso clandestino es un delito. La sanción correspondiente es expulsar al extranjero. Aún así, Jimmy tiene la esperanza de regularizar sus papeles para quedarse en Chile y poder traer a su familia desde Colombia. Difícil porque o sea, que aquí todo se mueve a base del dinero, la economía es y a veces me toca, bueno, aquí tengo aquí, me dan 2 días, el dueño me da 2 días, viernes, sábado, por los problemas de, como no tengo documentos, no tengo papel, entonces me dicen, entre el fin de semana puedes venir y trabajar para que te solventes ahí. Pues yo tengo mis hijos en Colombia y tengo que de una manera u otra colaborarles a ellos. Entonces me toca aquí, a veces me voy por allá que tengo la mano de tirar pala, por allá donde me llevan pintura, todas esas cosas así. Y voy. Entonces hay que buscársela porque si no, tengo que subsistir tanto aquí y que mis hijos se sostengan allá. Y es duro el proceso porque en estos momentos estoy así. No tengo un documento, no tengo nada. Y entonces me siento como un inválido. Yo siempre he sido la cabeza del hogar y ahora estoy dependiendo de otra persona, entonces eso me tiene como, a veces me desmoraliza. Consiste en que estamos aquí y, estamos presos y sueltos a la vez. Porque, no tiene lógica. Si uno no trabaja, ¿cómo uno subsiste? ¿Cómo subsistir acá? Entonces eso no tiene lógica. Por eso te decimos muerto viviente. Porque en realidad, aparte, ese es un solo problema de que no podemos trabajar. El otro problema es de que no tenemos derecho a nada, a la salud, no tenemos derecho, a rentar una buena vivienda siempre y cuando uno consiga cualquier pega, más o menos. Porque si tú no tienes carne aquí no sirve para nada. Con el papel que te da la PDI simplemente te sirve por si ellos te paran en la calle, sepan que tú estás filmando y saben que tú estás... Que tú eres un extranjero. Que tú eres un extranjero, lo único que te sirve. Después eso no te sirve para más nada. Si yo tuviera en forma regular aquí, yo estaría en otra condición, estaría trabajando aquí en forma diaria. Pues yo tendría un documento que me identificara, pero como no lo tengo, entonces tengo que estar así, prácticamente clandestino. ¿Ya? Entonces eso me tiene así, eso es lo que me tiene más así, y mi familia que está por allá, mis hijas tengo más de 5 años que no las veo. Y él, porque él es mi hijo, pero él está aquí conmigo, pero mis otras hijas más pequeñas están allá y yo los veo por fotografía, que WhatsApp, así, pero tengo ya más de 5 años que no los veo así. Y eso también me tiene preocupado. La cifra del censo del 2012 es de 192.000 extranjeros residentes en Chile. No tenemos censo del 2012, pero sí sabemos que hay 477.000 migrantes con residencia permanente, unos 100.000 con temporal, más otros que están en situación irregular. Hablemos de medio millón y medio de extranjeros en Chile. Este crecimiento, que es rápido, nos hace 2 preguntas a los chilenos. Primero, si el Estado, las políticas públicas, está preparado para recibir a los migrantes, ofreciéndoles inclusión social. Y la segunda es si los chilenos, la sociedad chilena, la gente común y corriente, está preparada para convivir con la diversidad cultural. Y si somos sacados al pizarrón con estas preguntas, probablemente vamos a reprobar. Estamos muy atrasados, porque culturalmente no nos sentimos europeos dentro de Latinoamérica, como si fuéramos otra cosa. Y eso se traduce en la política, así que, en las políticas públicas. Lamentablemente sin preparación, sin normas claras, sin una política pública de Estado, más que enfrentarlo, ha reaccionado de una situación que de un día para otro se ha ido produciendo. No está preparado y por eso nosotros estamos hablando de modificaciones legales, pero no solamente el Estado, es la sociedad. Como yo te he señalado, todos los elementos económicos te señalan que la migración es positiva para Chile y por lo tanto la economía llama a la migración, pero como siempre sucede, la economía llama a migración que la sociedad no está en condiciones o no está dispuesta a tolerar.
Porque, o sea, a nosotros nos gusta Chile, pero así es la condición que estamos, ¿no? Porque no tenemos derecho a nada, prácticamente. No tenemos derecho a la salud. Mira, en estos días, el Javier se enfermó y fuimos a un sapo que hay cerca de la casa. Y porque él no tenía 5 lucas para pagar, no se pudo atender. No se puede atender. Era algo urgente, era una urgencia. Es muy grave porque los derechos de las personas no dependen del trabajo, ni de la nacionalidad, ni de tener carnet, sino que los derechos dependen del hecho de ser seres humanos. Por ser personas tenemos derechos. Esos son los derechos humanos, ¿cierto? Y deben estar protegidos con independencia de cualquier otra condición o situación. El Estado tiene responsabilidad con respecto a esas personas en relación con los derechos humanos, ¿sí? Es decir, no pueden excluir del goce y el ejercicio de los derechos humanos a esas personas por tener un ingreso irregular. Ahora, también es necesario aclarar que el Estado puede decidir quién y cómo va a entrar a sus fronteras. Lo que pasa es que no lo puede hacer en forma discriminatoria. Cualquier restricción que limita o embarace de algún modo el libre tránsito de las personas significa un atentado a los derechos humanos. Yo creo que nosotros en Chile no respetamos los derechos humanos de las personas migrantes como deberíamos. El marco jurídico legal que existe en Chile te puedo decir que no se respetan los estándares de derecho internacional de los derechos humanos, porque rige un decreto ley del año 1975 que fue aprobado en dictadura, que no establece o no tiene un enfoque de derecho, sino que básicamente rige o regula la entrada y la salida de las personas en el país, y tiene un enfoque muy basado en la seguridad nacional, ¿sí? En ver al extranjero como un peligro. Y esto es algo muy típico de las legislaciones migratorias que se dictaron en los años 70 en todos los países de la región. Es imposible entender que en una época donde las personas salían del país y no entraban, hoy día tengamos esas mismas normas que regulen, por ejemplo, las distintas visas que existen, o que no existan políticas públicas, más allá de la ley de migración, que no existan políticas públicas en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud. En muchos países quienes están a cargo de las fronteras no son funcionarios de la policía, sino que son funcionarios públicos, lo cual hace claramente una distinción de qué se trata la inmigración. ¿Se trata de un acto normal de la historia o se trata de un tema de seguridad? Y Chile, al tener policía en la frontera, claramente lo está viendo de una forma de seguridad nacional. Desde luego la ley migratoria más antigua de América Latina, absolutamente anacrónica, pero yo creo que más que la ley hay que tener políticas migratorias, y junto con políticas migratorias hay que tener servicios migratorios. Uno tiene que entender que lo que se necesita en materia migratoria es una autoridad robusta, que tenga capacidad de generar políticas migratorias decentes, adecuadas, pertinentes, informadas, multidisciplinarias, y eso se hace solo desde un ministerio fuerte, como yo creo que es el Ministerio del Interior, pero con el insumo vinculante que le dan una instancia interdisciplinar, multiministerial, como es el Consejo de Política Migratoria. Lo que buscamos desde luego es tener una ley de migraciones que sea reflejo de una política mucho más integral, una política más amplia, una política que no solo esté concentrada en materias de seguridad pública, sino que también en materias de derecho, de inclusión social, por cierto, también en materias de participación y de cómo hacer que la población migrante, como lo ha sido históricamente en nuestro país, sea un factor de promoción y de desarrollo social. Yo creo que la oportunidad del gobierno de poder reivindicarse con el norte, y creo que una de las cosas que podría hacer es en el periodo que les queda hacer una reforma en esta ley migratoria, o sea, que la fortalezcan, que el Ejecutivo saque de su escritorio esta ley migratoria y que se pongan a trabajar los parlamentarios con la realidad local. Y esta es una realidad que es muy diferente a lo que puede existir en el centro. El fenómeno migratorio ha ido en aumento durante los últimos años y todo indica que esta tendencia se mantendrá en alza. El país debe asumir que parte del desarrollo es transformarse en una sociedad multicultural. Los migrantes son personas emprendedoras, son personas luchadoras, trabajadoras. Nadie deja su tierra, su lugar de origen, su casa, su seguridad para migrar, a menos que sea muy emprendedor. Y entonces los migrantes traen trabajo, traen diversidad cultural, traen riqueza. Dentro de los tipos migratorios o de tipos de migración que se producen en los países, la OCDE dice
que nuestro país pertenece al grupo de países emergentes, o sea, aquellos que, claro, con una alta tasa de migración actual, pero cuyo fenómeno como es tan reciente todavía necesitamos saber cómo se va a desarrollar, no sabemos hacia dónde va. Es como una gran interrogante. Somos atractivos, pero no sabemos todavía qué va a pasar. Conclusiones son de que por lo menos lo mejor que uno puede hacer es entrar de la forma legal, de que te dejen entrar legal para que tú tengas un acceso a trabajo, vivienda, salud, a tu país o a tu destino final, ¿me entiendes? Porque sinceramente entrar de forma ilegal es muy complicado. Persistir es la otra que me queda, persistir. Pero tampoco puedo, si me dicen la primera vez no, yo tengo que seguir porque no tengo de otra. No tengo otra porque para Colombia no me voy a devolver. No voy a devolverme y no quiero devolverme por seguridad. Estoy tratando la manera de traerme mi familia para acá, mi esposa y mis otros hijos, para estar más tranquilos. No me arrepiento porque sé que acá mis hijos, durante el tiempo que vaya a estar, mis hijos están seguros. Sé que fue un riesgo que corrimos como familia, pero en este momento estamos tranquilos. Estamos tranquilos, nos sentimos seguros, a pesar de todo el tiempo que nos tocó esperar, lo que nos tocó pasar, todo, estamos más tranquilos. Estamos mucho más tranquilos que antes. Primero que todo, que mis papeles se me regularicen todo, junto con los de mis hijos. Y en un más allá, si se pudiera obtener mi vivienda propia y un negocio. Eso como para que yo creo que la familia quede como más, no sé cómo decirlo, como más tranquilo.